Esta noche en De Latinos. La apagada estrella de los New England Patriots, Aaron Hernández, todavía no ha puesto el punto final a sus líos legales. El Papa Francisco realizará su primera visita oficial a 3 países latinoamericanos. Gobiernos centroamericanos afirman que están teniendo éxito en evitar que los niños de la frontera vuelvan a Estados Unidos este verano. Les contamos qué piensan algunas de las organizaciones centroamericanas que le han tenido que hacer frente a esta crisis. Tendremos más detalles desde Washington. Un doctor nos visita para hablarnos de la importancia de una salud bucal en nuestros niños. Jorge Ramos es la portada de la revista Time. Lo que estamos viendo Fue en estos incluido este año momentos es la entre tan los 100 necesitada personajes más ayuda influyentes del mundo. humanitaria Esto y todavía, más, aquí, 3 días esta noche después en de que De se Latinos. cayeran las Torres Gemelas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a De Latinos. Como siempre es un gran placer acompañarlos en cada casa para llevarles la mejor información y la más relevante del día. Y vamos a empezar hablando de la apagada estrella de los New England Patriots, Aaron Hernández, declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, pues todavía no ha puesto el punto final a sus líos legales, ya que todavía enfrenta cargos de asesinato doble en Boston, una demanda en Florida de un antiguo amigo que asegura que recibió un disparo en la cara y fue dado por muerto después de haber discutido con el exjugador, así como varias demandas civiles sobre los asesinatos. Después que le fue dictado el veredicto, Hernández, de origen puertorriqueño, fue llevado a una prisión estatal a menos de 4 millas del Gillette Stadium, el lugar donde alguna vez atrapara los pases del famoso quarterback Tom Brady para deleite de miles de fanáticos. Después, Hernández será enviado a otra prisión de máxima seguridad. Vamos a hablar del Papa Francisco, que realizará su primera visita oficial a Ecuador, Bolivia y Paraguay a comienzos de julio. Así lo dio a conocer el Vaticano en un anuncio que fue acogido con júbilo por los mandatarios de esos estados de América del Sur. El Santo Padre aceptó la invitación de los jefes de Estado de las 3 naciones consideradas las más empobrecidas de Sudamérica para realizar una gira entre el 6 y el 12 de julio. Visitaría Ecuador del 6 al 8, a Bolivia del 8 al 10 y a Paraguay del 10 al 12 del mes de julio. La gira del Papa argentino había sido anticipada hace unos meses por las autoridades religiosas locales. 37 estados y el Distrito de Columbia reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y leyes federales amparan a estas parejas. María Rosa Lucchini nos dice que mientras la administración del presidente Obama quiere eliminar esas barreras, aún existen estados que se oponen. Unirse en matrimonio con su compañero fue un sueño hecho realidad para Patty, tras una ardua lucha al ser discriminados por su inclinación sexual. Esto es un tema de derechos humanos y la nación más poderosa del mundo no puede tener un poder si no tiene derechos humanos también. Los retos aún persisten, dice, como el simple hecho de declarar sus impuestos. El Servicio de Rentas Internas reitera que la ley federal reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y cientos de parejas pudieron declarar sus impuestos como casados. Aquellas personas que pueden declarar conjuntamente no solamente pueden hacerlo reclamando todos los créditos de una pareja heterosexual, sino que también pueden hacerlo por años anteriores. Si estaban ya casados, pero no podían declarar conjuntamente, pueden enmendar su declaración. Pero a nivel estatal la situación fue complicada. 13 estados del país no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y las parejas que residen en ellos, en la mayoría de los casos, han tenido que someter sus impuestos estatales como solteros, dividiendo sus ingresos y deducciones o llenando una serie de planillas dependiendo del estado. Si tú eres soltero, se supone que eres una persona que no tienes cargas, entonces tu tabla aplica más alta para taxación, para impuestos. La tabla más favorable es la tabla de casados declarando conjuntamente. La Casa Blanca reconoce los retos y señala que el presidente y su administración están dedicados a eliminar las barreras para la igualdad y luchar contra la discriminación que enfrenta la comunidad LGBT. De repente sucede que te sale un mejor empleo en otro estado o una mejor oportunidad y tú tienes que emigrar y entonces te vas a enfrentar con el obstáculo de que no vamos a gozar de los mismos derechos. El 28 de abril, la Corte Suprema de Justicia escuchará argumentos sobre si los estados pueden prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El fallo podría conocerse a finales de junio.
Por su parte, sectores religiosos dicen si los estados son obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, esto podría generar conflictos entre los estados y la Iglesia y también pondría en peligro las libertades fundamentales religiosas. Desde la Casa Blanca les informó María Rosa Lucchini. Gracias a María Rosa Lucchini por ese interesante informe. Vamos a hablar de Al Qaeda, que se apoderó hoy de un aeropuerto importante, un puerto marítimo y una terminal petrolera en el sur de Yemen para consolidar su control en la mayor provincia de la nación en medio del caos que enfrenta a rebeldes chiíes con fuerzas leales al presidente exiliado y a una campaña de bombardeos encabezadas por Arabia Saudita. Oficiales militares y residentes dijeron que los combatientes de Al Qaeda chocaron brevemente con miembros de una de las mayores brigadas yemeníes en las afueras de Mukalla, una ciudad que los milicianos habían capturado a principios de mes y donde pusieron en libertad a los presos. Los milicianos después tomaron control del aeropuerto Riyadh y se apoderaron del principal puerto de la ciudad y una terminal petrolera. Vamos a pasar ahora con la información local más reciente. Noticias al Día es presentado a ustedes por Canary Pintaluga. Un estudiante de la escuela secundaria Dunbar está en la cárcel después que oficiales reportaran que llevó un arma cargada en el autobús de la entidad. La escuela fue cerrada brevemente en la mañana del miércoles luego que oficiales recibieran una llamada la noche anterior avisando los planes del estudiante. Steven Barnes, de 18 años, está acusado de posesión de un arma en zona escolar y también por resistirse a los oficiales con violencia. El joven señalado en la llamada fue interceptado por las autoridades al llegar al recinto e intentó huir hacia el estadio de la escuela, pero después fue llevado a un salón donde personal administrativo le requisó, encontrándole efectivamente un arma en su poder. Luego fue arrestado y llevado en custodia. La familia de un joven de Lehigh Acres, quien había sido asesinado mientras hacía una entrega de comida, recibirá una compensación de 7 cifras por parte del complejo de apartamentos donde se produjo el crimen. Shin Wei Huan, quien tomaba órdenes, cocinaba y hacía servicios a domicilio en el restaurante chino Tung Hing de sus padres, fue asesinado con un arma de fuego en el año 2012 mientras hacía una entrega en West Chase Apartments en Metro Parkway de Fort Myers. La compensación de $3.250.000 será pagada por la compañía de seguros de los apartamentos, según expresó el abogado de la familia. Esta semana se llevó a cabo un singular evento previo al Festival de la Cosecha que se celebrará en el 2016 en Immokalee. En una informal celebración para resaltar la labor de los trabajadores del campo, la misma comunidad le regaló 2 tacos y una bebida a 200 personas. La razón, para establecer lazos más estrechos entre la misma comunidad y estos trabajadores y así valorar aún más la contribución de este numeroso e importante segmento de la sociedad. Este evento Festival de la Cosecha se llevará a cabo el año que viene. Estaremos pendientes de este evento. Y ahora vamos con Inmigración al Día. Un reciente estudio calculó una alta cifra de niños que llegarán solos a la frontera de Estados Unidos este año. La cifra ha generado preocupación no solo en Estados Unidos, sino también en los países centroamericanos. Los gobiernos centroamericanos están haciendo esfuerzos por frenar la emigración de niños no acompañados a Estados Unidos, afirmaron en un foro en Washington donde asistieron las primeras damas de Guatemala, Honduras y Panamá. Esta migración hizo crisis el año pasado con la llegada de decenas de miles de estos niños. Los países dicen que hacen progresos por detener este flujo, aunque reconocen la responsabilidad que tienen al no ofrecer alternativas de educación y trabajo. En el caso de Guatemala, yo le puedo asegurar fehacientemente y con pruebas de que unos casos son por violencia, porque sí hay violencia en Guatemala, hay inseguridad en ciertos lugares, pero la mayoría se viene por reunificación familiar, porque quieren ver a sus papás, porque quieren conocerlos. La primera dama guatemalteca lamenta que su país no tenga aún legislación para penalizar a los coyotes. El Centro de Recursos Centroamericanos, o Carecen, aquí en Washington, es una de las muchas organizaciones comunitarias que ha debido hacerle frente a la crisis de los niños de la frontera. Y estas organizaciones creen que la crisis va a continuar este año. El director ejecutivo de Carecen piensa que la emigración de niños seguirá mientras las condiciones no cambian.
Aunque la ola grande fue el año pasado, este fenómeno ya venía desde hace 5 años atrás y sabemos que va a continuar. De nuevo, las condiciones en los países de origen no han cambiado y esto es muy particular a lo que le llaman el Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Y las condiciones de violencia, falta de oportunidad, corrupción todavía continúan en esa zona. Un reciente estudio calculó en 39,000 los niños que llegarán solos a la frontera de Estados Unidos este año. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Sin duda una dramática realidad y que esperamos que cambie en los próximos meses. Pero vamos a cambiar de tema y también un poco de ánimo, ¿no es así, Gaby? Claro que sí, siempre con el ánimo arriba. Claro Vamos a ver sí. la pregunta que formulamos esta mañana con cariño para usted a través de nuestra página de Facebook, y fue la siguiente. Hoy es el Día Mundial de la Voz. ¿Quién habla más? Eso está buenísimo. ¿Serán los niños, adolescentes, hombres o mujeres? Usted recuerde que todas las mañanas estamos con ustedes. ¿Cómo? Usted puede ingresar a www.latinos.com. Ahí está el recuadro. Dele clic a la pregunta del día que le llevará a nuestra página de Facebook y usted allí podrá dejar todos los comentarios referentes a las preguntas que hacemos diariamente con cariño para usted. Pero quédese con nosotros porque al volver, el ex de Sofía Vergara piensa demandarla por mantener sus embriones congelados. ¿Qué le parece? Si quiere saber más detalle de qué es lo que está pasando con esos embriones congelados, pues quédese con nosotros que en De Latinos le damos la respuesta. Ya volvemos.